Chicos, buenos días. Vamos a ver la siguiente clase de Derecho. La siguiente clase tiene por título ¿Valoras la creación de la ley? Dejen que abra mi presentación de PowerPoint. ¿Valoras la formación y creación de la ley? Vamos a ver de qué trata este tema, chicos. Em, para empezar, ya habíamos visto lo que es una norma, ¿verdad? Ya habíamos visto el aspecto de la norma jurídica y la norma moral, la diferencia entre ellas y sus características. Ahora vamos a hablar sobre la formación o la creación de la ley. Para empezar, pues vamos a ver de dónde proviene la palabra ley. La palabra ley proviene del latín lex o legis, que se refiere a toda norma jurídica que emana del poder público o lo que surge del poder legislativo. Recordemos que en México cuenta con tres poderes, se llaman los tres poderes de la Unión: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres son poderes, es decir, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo es el que legisla, chicos. Legislar es hacer leyes, ¿ok? Entonces por eso proviene de este poder, porque es el encargado de legislar o de hacer leyes. Cabe recordar que, como ya lo vimos anteriormente en la primera clase, me parece, la, eh, la primera ley que surge en el derecho es la ley de las 12 tablas. Si recuerdan de esta ley de las 12 tablas, cuando hablábamos sobre el origen y el surgimiento del derecho, bueno, pues esta ley de las 12 tablas es conocida como la primera ley que surge en el aspecto legislativo, en el derecho como tal. Eso fue en el año 451 antes de Cristo. Esta ley de las 12 tablas pues contiene las bases del derecho público y privado, ¿verdad? Como que hace una mezcla, una sí, una mezcla, una conjunción del derecho público y del privado. México sigue la tradición del derecho escrito y la legislación es parte importante. La legislación, es decir, las leyes, no las leyes escritas, es parte importante de nuestro país, porque el derecho debe emanar, o del derecho debe de emanar la voluntad del pueblo soberano. Es decir, el pueblo, nosotros como ciudadanos, en la Ciudad de México, el Estado de México o los estados de la República, en su conjunto, todos nosotros, todos los estados y la ciudad y el estado, nuestra voluntad debe emanar de ahí, del pueblo, de nosotros. La ley debe de surgir de ahí. Eh, por eso es que se refiere a esto de que debe emanar de la voluntad del pueblo soberano, que somos nosotros en nuestro caso, o de poblaciones de otros países, ¿verdad? De la población de otros países en el mundo que siguen también este derecho escrito como lo hacemos nosotros, ¿ok? Entonces la ley, palabra que proviene del latín lex o legis, que significa toda norma jurídica que emana del poder público o que surge del poder legislativo. Vamos a pasar a la siguiente página. De acuerdo a Eduardo García Maínez, que es un jurista y filósofo mexicano especialista en derecho, la legislación o legislar, como yo les decía, es un proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan reglas jurídicas de observancia general. ¿Qué significa esto, chicos? Es lo que les decía yo, legislar, hacer leyes, ¿no? Es todo un proceso eh, por el cual varios órganos del Estado, como yo les decía, la parte del poder legislativo es la que formula es crea también, promulgan reglas jurídicas o leyes de observancia general, es decir que pues aplican para todos, ¿no? No hay como para unos sí, para otros no, no, aplican de manera general para toda la población. A esto se refiere la definición de Eduardo García Maínez. Entonces, este se me hace un dato importante que hay que anotar, por si están haciendo, más bien para los apuntes de su cuaderno, chicos. Es un dato importante. Después dice, toda ley debe cumplir tres características.
Es decir, cada que surge una ley escrita, o que alguien quiere proponer o crear una ley escrita, pues debe de cumplir esa ley tres características principales. La primera, la generalidad. ¿A qué se refiere con la generalidad? Pues que debe aplicarse a todos los individuos sin distinción. Es que esto se refiere, chicos, a que si surge una ley nueva que se aprueba, esta ley debe de ser general, es decir, debe de aplicarse a todos los individuos sin distinción. No quiere, o sea, que no nada más se aplique a un sector de la población, por ejemplo, a la parte de la clase media o de la clase baja, y que a los es como si, por ejemplo, la aplicación del no circula solamente se aplicara a la clase media y a la clase baja, pero a la clase alta, que son las personas que tienen poder adquisitivo fuerte, a ellas no se les aplicara, que ellas pudieran andar en su carro todos los días sin ninguna restricción. Pues entonces no aplicaría para todos, ¿verdad? No sería general. Entonces a esto se refiere la ley, que debe de cumplir una de estas características, que sea de generalidad general, que se aplique a todos por igual, sin distinción. Si eres pobre, si eres rico, si eres de clase media, alta, baja, no, a todos se les tiene que aplicar por igual. La segunda parte, la obligatoriedad. Esto se refiere a que debe cumplirse cabalmente el contenido de la ley. Si no es así, habrá castigo para los infractores, como en el caso de no estacionar tu auto en algún lugar en donde no está permitido. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Si tú dejas estacionado tu auto en un lugar donde no se puede, llega la grúa y se lo lleva. ¿Por qué? Porque hay una ley que prohíbe que estaciones tu carro ahí. Entonces, al momento de infringir esta ley, pues se llevan tu auto y tienes que pagar una penalización, ¿verdad? Es cuando se los llevan a, no me acuerdo, al torito, no sé cómo se les dice regularmente, ¿no? Pero el chiste es que al corralón, pues se los llevan, este, y yo dije torito, no, nada que ver. Cuando se los llevan al corralón a los autos, chicos, y tienen que pagar dinero para que los saquen. Y eso después de 3 días, me parece, o si pagan antes, no sé, pero algo así aplica. Pero de que se aplica la ley, se aplica, ¿no? Yo creo que a algún familiar les ha pasado, no sé. Em, Esto se refiere con obligatoriedad, que si hay una ley debe de cumplirse cabalmente, no es que no la quieras cumplir, es que la tienes que cumplir. Lo decíamos con lo del cigarro. Si entras a un lugar en donde no se puede fumar y fumas, pues obviamente te van a pedir que te salgas, y si sigues ahí, pues van a llamar a las autoridades correspondientes para que te apliquen una penalización, porque estás infringiendo la ley, no la estás cumpliendo. Eso es obligatoriedad, que te obliguen a cumplir esa ley. Si no lo haces tú, te van a obligar a hacerlo, pero por el bien de los ciudadanos, para que todos puedan vivir de manera segura y que nos beneficie a todos, ¿no? Dice, es bueno, antes de pasar a la tercera característica, la segunda es lo mismo, se refiere a lo mismo. Es el Estado quien tiene la facultad de imponer el cumplimiento de dicha ley con la finalidad de mantener el orden social. Es a lo que me refería antes, chicos. Tienen que cumplir las leyes, no pueden violarlas. ¿Por qué? Porque el Estado es el que está encargado de que mantenga el orden social. Si el Estado no interviene para mantener un orden, pues entonces todo sería un caos, ¿no? Entonces ese es el objetivo principal, que el Estado es el que tiene la facultad de imponer el cumplimiento de dicha ley con la finalidad de mantener un orden, un seguimiento social, para que todos podamos vivir de manera adecuada. Y la última característica, la irretroactividad. Irretroactividad, está como complicada la palabra de pronunciar, pero se refiere a que esta ley no puede aplicarse a actos que cometiste en el pasado, y se aplica cuando represente algún beneficio para ti. Me refiero, por ejemplo, a que si antes se podía fumar, porque lo de la ley, lo de fumar en espacios interiores, antes sí estaba permitido, pero ahora ya no. Antes yo me acuerdo que en una discoteca podías fumar y no había ningún problema, pero ahora ya no se puede, ya hay áreas para fumar, o ya te tienes que salir a fumar a la avenida o en donde quiera que estés, pero hay zonas para fumar, pero no lo puedes hacer así.
pero no significa que si antes de que esta ley se aplicara tú fumaste adentro de una disco, de un restaurante donde sí se podía y ahora ya no, es pasado porque la ley no existía, entonces no se aplica ningún castigo para ti porque eso ya fue pasado antes de que la ley se publicara. ¿Ok? A eso se refiere con la irretroactividad. Obviamente, no puedes, dice, se refiere a que esta ley no puede aplicarse a actos que cometiste en el pasado, es lo que les mencionaba, y se aplica cuando represente algún beneficio para ti. Sí, es decir, si el que te apliquen una sanción te va a ayudar a entender que, no debe, que lo que estás haciendo no es lo correcto, pues entonces tiene algún beneficio para ti porque te está ayudando a pensar, a imaginar, a crear, a saber que no, que esto, que tal o cual situación representa algún beneficio para ti. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere la irretroactividad. Entonces, si hasta ahí no tienen una pregunta, vamos a pasar a la siguiente hoja. Dice el proceso de la creación de la ley en México. En México, como en otros países, la creación de la ley está a cargo del legislador. El legislador son personas, son los legisladores los que hacen las leyes, los hacedores de leyes, pero ¿qué es un legislador como tal? Aquí tengo una definición abajo del segundo párrafo. Dice: un legislador es una persona constitucionalmente facultada para crear o modificar una ley. En México, los diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Entonces, una persona que es un legislador es una persona que constitucionalmente está capacitada, chicos, tiene la facultad o la inteligencia o la preparación adecuada para crear o modificar una ley. En el caso de México, pues están para eso los diputados y los senadores, que están en el Congreso de la Unión, y ellos son los que crean o hacen leyes, ¿ok? Entonces, en el Congreso de la Unión es ahí el órgano encargado de estos temas, ¿no? De la creación de leyes, de legislar y hacer leyes. En nuestro país existe un proceso federal para crear o modificar leyes en la Constitución, proceso que se encuentra en los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución y que incluye a dos de los tres poderes de la Unión, legislativo y ejecutivo. Entonces, eh, para crear una ley en México, chicos, o para modificar alguna ley que ya se encuentra escrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, existe un proceso, no nada más se crea una ley y ya se aplica, no. Hay todo un proceso que se encuentra en los artículos 71 y 72 de la misma Constitución y que además de que incluye a dos de los tres poderes de la Unión, legislativo y ejecutivo, pues por medio de estos se van a crear o se van a aprobar o dependiendo de las leyes y de los temas de cada una de estas, ¿no? Pasando a la siguiente hoja. Dice, el proceso legislativo en México consta de 7 etapas. Es decir, para que México pueda crear una ley y ésta se aplique, sea oficial y se escriba en la Constitución, pues sigue o debe seguir un proceso o etapas, ¿no? Etapas de creación de la ley. La primera etapa es la iniciativa. Dice, donde se someten a consideración el proyecto de ley a alguna de las cámaras y ésta se someterá a análisis y dictaminación. Existen comisiones para cada tema que esté relacionada a dicha ley: educación, salud, seguridad. ¿Qué se refiere con esto, chicos? Que primero, si alguien tiene en mente imponer una ley, pues esta tiene que ser someterse a consideración de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque ellos tienen que analizar esta regla, esta ley nueva. Ellos tienen que examinarla y decidir si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Existen comisiones para cada tema que esté relacionado a dicha ley: educación, salud y seguridad. Es decir, que si se propone una ley en cuanto a que a las escuelas privadas, a las escuelas públicas obliguen, o bueno, no obliguen, que en las escuelas públicas se imparta, aparte del inglés, una lengua natal como náhuatl, esa todavía no es una ley, pero se puede someter para que no se pierdan la parte de la cultura y de nosotros y nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, esa podría ser una ley que se pueda someter a la iniciativa, ¿no? A que las cámaras la revisen, que la analicen y la dictaminen y ellas decidan qué pasa con esta ley.
En el número 2 de esta etapa, después de la iniciativa, está la discusión. Dice, las cámaras deliberan si son o no aprobadas dichas iniciativas de ley. Esas de discusión, no, perdón, esa de discusión, ahora ya estoy hablando en inglés. De discusión, es la tercera, no, la segunda discusión. Las cámaras deliberan si son o no aprobadas dichas iniciativas de ley. Entonces puede ser que la ley se someta a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Depende de los temas. Eh, es a donde se va a dirigir esta ley, ¿no? Esta iniciativa, porque apenas es una iniciativa, ¿no? De ley que se va a someter a las cámaras a ver si ellas lo aprueban o no lo aprueban. Después viene la etapa de la aprobación. Dice, es la aceptación de un proyecto de ley por las cámaras. Dicha aprobación puede ser parcial o total. ¿Qué quiere decir esto con la aprobación, chicos? Pues que se va a decidir si este proyecto de ley que ya está revisado por las cámaras se va a aprobar de manera general o solamente de manera parcial. ¿Qué quiere decir de manera total? Pues que si quisimos crear o que surgiera una ley que tenga que ver con diferentes tipos de temas, pues nada más puede aceptarse una parte de esos temas o o que se aplique totalmente, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere con que puede ser parcial o total. Se puede aceptar una parte de la ley o se puede aceptar toda. Ajá. En la 4, la sanción. La sanción es, una vez aprobada la iniciativa de ley, se remite al legislativo para que la apruebe o no y puede enviar la iniciativa a las cámaras para nueva revisión. A esto se le llama veto. Lo repito porque está como un poquito confusa. Sanción. Una vez aprobada la iniciativa de ley, se remite al legislativo para que la apruebe o no y puede enviar la iniciativa a las cámaras para una nueva revisión. O sea, ya que se aprobó la iniciativa de ley por las cámaras, se remite al Poder Legislativo y él va a decir si se aprueba o no la ley. Pero también, si aún no se aprueba, la pueden regresar otra vez a las cámaras para que la vuelvan a revisar nuevamente. Cuando esta ley se regresa a las cámaras, se veta, a eso se le llama veto. Cuando aparte de que ya es aprobada, se vuelve a regresar para una nueva revisión por las mismas cámaras, es cuando se dice hay un veto en la ley o se veta la ley, ¿no? Que tiene que ser de nuevamente analizada. Entonces espero que les haya quedado claro esa parte del veto. Entonces ya tenemos iniciativa, ya tenemos discusión, ya tenemos aprobación y sanción. Vamos en la 4, en la etapa 4. Vamos con la 5. ¿Qué dice la etapa 5? Promulgación. Cuando el Poder Ejecutivo reconoce solemnemente que una ley ha sido aprobada y que por lo tanto debe ser obedecida. Es decir, ya ha sido aprobada esta ley, ya se puede aplicar. Quiere decir que entonces ya tenemos que cumplirla, ¿no? Entonces ya es una ley que existe y que por lo tanto debe ser obedecida y respetada. Entonces una vez que ya la ley surgió, ya aplica para todos sin distinción y de manera obligatoria, ¿ok? Porque ya se convertiría como en una más de las leyes que ya tiene la Constitución, ¿verdad? La 6, publicación. Esta ley aprobada se da a conocer a quienes deben cumplirla en el diario oficial de la Federación. Ya que esta ley se aprobó, ahora se va a publicar de manera escrita. Pero se va a dar a conocer a quienes deban cumplirla en el diario oficial de la Federación. Esto, pues en el caso de una ley que se aplica para todos, ¿verdad? No podríamos decir que a quienes o quienes deben cumplirla. Si se habla de generalidades, que se debe de aplicar para todos, ¿no? Ahorita investigamos qué es el diario oficial de la Federación para que les quede claro. Y la etapa número 7, iniciación de la vigencia. Es el momento en que una ley comienza a obligar a todos a cumplir. Ya en esta parte, en esta séptima parte, en esta séptima etapa, ya la ley se debe respetar, obliga a todos. Si se crea una ley que establece que ¿qué será? No sé, alguna ley que no se haya aplicado todavía.
No se me ocurre algo, chicos. ¿A ustedes se les ocurre alguna ley? Em, no sé, que si maltratas a tu perro te pueden meter a la cárcel por castigo. Ok, entonces si tú, aunque esta ley ya se aprobó y ya tiene vigencia y cometes el delito de maltratar a tu perro, pues entonces ya va a haber un castigo, ¿no? Te van a obligar a bajar de tu casa, a ahora que bajarte de tu casa. Bueno, sí, que lo que se refiere a eso, ¿no? Este, pero pues podemos sacar diferentes tipos de leyes, chicos. O sea, nada más son como ejemplos, ¿no? En la clase de Zoom les voy a preguntar qué leyes se les ocurre. A mí se me ocurren varias, pero eso de los maltratos de los perritos, ¿no? Es lo que volviendo a eso. Si tú maltratas a tu perrito, pueden ir por ti y quitarte el perrito y también imponerte un castigo, ¿no? No sé, que pagues una multa, que te encierren por determinado tiempo. No sé si ya sea esto, ya se aplique o no, solamente o apenas empiece, pero ahorita en esta cuestión del maltrato animal, pues está muy de moda, ¿no? Actualmente ya no puedes maltratar, bueno, no es que no puedes, no debes, ¿verdad? Maltratar a un perro para empezar, pero ahora ya es más castigado. Antes no se veía tanto ese tema, no se tocaba tanto ese tema, ¿no? Pero ahora si alguna persona te ve que estás dañando a tu perrito, te puede denunciar a través de grabándote, y ese video puede ir a dar a las autoridades y te pueden aplicar el castigo correspondiente, ¿no? Que sería no maltratarlo, quitártelo, supongo, e imponerte una sanción. Entonces, pues son maneras de obligar a la población a que cumpla con las reglas, ¿no? Y todo con la finalidad de que podamos vivir en su conjunto toda la sociedad. Me parece que esa es la última etapa de la iniciación, la séptima. Y sí, se acaba ahí el tema, chicos. Entonces, es un poquito largo el tema, pero es importante tomar en cuenta todo esto. Ya es de manera más de lleno al tema de la ley, ¿no? Puede ser, esta del origen de la palabra puede ser tema o pregunta para examen, chicos. Entonces también pueden anotar eso para que no se les escape ninguna pregunta. De todas maneras, yo les voy a dar las preguntas en la última semana del primer parcial, que sería la cuarta semana de esta que viene la otra, para que hagamos un cuestionario, ¿no? Para el examen, una guía de examen, y de ahí sacar las preguntas que van a venir en el examen. Entonces, por eso es importante que anoten todo lo que yo les pido, para que no haya pierde de las clases y tengan todas las notas pues en su cuaderno, y que las estudien. Entonces ahí está lo de la ley. La primera ley, cuando surge, qué tradición de derecho sigue México, qué más. La definición de García Maínez sobre la legislación también es importante, también va a venir en el examen. Las características de la ley, qué debe de cumplir, qué no, igual son tres. Ahí está todavía la parte de la ley. Cómo ha sido el proceso de creación de la ley en México, ¿no? Desde el legislador, que es el encargado, este, cómo es o qué es un legislador, también entenderlo, ¿no? Que es una persona facultada para hacer una ley. ¿Qué más? Que esta ley se puede, o que esta ley puede ser de los diputados o los senadores en el Congreso de la Unión, son los que la pueden modificar o no, porque son personas facultadas. Que en nuestro país existe un proceso para crear o modificar una ley en la Constitución, que son las 7 etapas que ya vimos, ¿no? ¿Qué más se me pasa, chicos? A ver, acuérdenme. El proceso de legislativo en México consta de 7 etapas que ya las conocemos: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, no, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Entonces, tomen en cuenta estas 7 etapas, porque puede ser que en el examen les pregunte y me tengan que decir cuáles son las etapas, cuántas son, cuáles son. Les puedo pedir nada más 3, pero esas 3 me las pueden poner en su definición, ¿no? Si les digo, por ejemplo, dentro de las etapas, en qué consta la publicación. Entonces ya las 6 ya deben saber qué es la publicación.
pues en esta ley se da a conocer quiénes deben de cumplir en el diario, quiénes deben cumplir con esta ley en el diario oficial de la Federación. Entonces voy a decir, entonces sí es correcto, ¿no? O les puedo poner de qué habla la etapa de la iniciación de la vigencia de una ley. Ya me van a decir, pues es el momento en que una ley comienza a obligar a todos a cumplirla. Y así de manera consecuente, ¿no? Puedo preguntarles por una definición de cada una etapa, les puedo preguntar por varias, no sé cómo vaya a venir el examen, entonces tienen que poner atención a todas las etapas. ¿Qué más? Al proceso legislativo en México, a la definición de legislación y de ley de acuerdo a Gabriel García, no, a Eduardo García Maínez, este filósofo mexicano, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya es todo respecto a este tema. La siguiente, bueno, lo que me van a hacer aquí de tarea ya saben que es un mapa mental o un cuadro sinóptico para que yo se los revise en la plataforma. Han subido muy pocas tareas a la plataforma y yo les comenté que si no las subían en la semana que se les deja no se les va a tomar en cuenta. Entonces ahí les encargo, chicos, por favor no dejen pasar la oportunidad de entregar sus tareas a tiempo, porque después ya no les voy a contar o les va a contar menos de lo que se debe de contar, ¿no? De tareas son 30%, entonces si no tienen buena calificación en el examen y no te entregan tareas, pues van a reprobar la materia. Entonces hay que ponernos abusados para poder tener todo lo que les pido y lo entreguen a tiempo. Entonces, mapa mental o cuadro sinóptico de esta parte de valoras la formación y creación de la ley. Ok, entonces le vamos a dejar ahí. Vamos a continuar la clase en Zoom. Todas las dudas que tengan en Zoom, pues obviamente me las van a hacer saber. Respecto a esta parte de la creación y la formación de la ley, chicos. O sea, continuamos en Zoom y ahorita seguimos por el grupo de WhatsApp también. Gracias, chicos, ahorita nos vemos.